Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para chismecito, noticias frescas y todo lo que nos encanta de nuestras celebridades turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, uno de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, la mismísima Demet Özdemir. Pero ojo, no solo vamos a hablar de sus proyectos, su talento o su belleza deslumbrante. Hoy vamos a adentrarnos en un misterio. Un misterio que se ha estado cocinando a fuego lento desde hace un tiempo. ¿Cuál es el secreto de Demet para ser tan amada, especialmente en un lugar tan lejano y culturalmente diferente como la India? Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir es una sensación en la India. Su popularidad allí es algo que realmente merece ser analizado. Y créanme, he estado investigando a fondo para traerles todas las respuestas. He hablado con expertos en medios, analizado las tendencias en redes sociales, e incluso me he puesto en contacto con algunos fans indios para entender mejor este fenómeno. Esto es una investigación periodística en toda regla. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema jugoso, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes turcos y quieren estar al tanto de todas las novedades, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden de nada. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, déjenme un like para saber que quieren más contenido como este. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, vamos al grano. ¿Cuál es el secreto de Demet Özdemir para conquistar corazones en la India? Preparémonos porque la respuesta es multifacética y fascinante. Vamos a desglosar este enigma capa por capa, como si estuviéramos pelando una cebolla, pero sin llorar, Primero, no podemos ignorar el poder de la televisión. Las series turcas, como ya sabemos, han tenido un impacto enorme a nivel mundial, y la India no es la excepción. Las telenovelas turcas dobladas al hindi han inundado las pantallas indias, cautivando a millones de espectadores con sus historias apasionantes, sus personajes complejos y, por supuesto, con sus actores y actrices increíblemente talentosos. No se trata solo de dramas románticos, también hay thrillers, dramas históricos y series de época que han encontrado un público fiel en la India. La diversidad de géneros ha contribuido al auge de la televisión turca en este país. Demet Özdemir, con su carisma natural y su habilidad actoral, ha protagonizado algunas de las series turcas más exitosas que se han transmitido en la India. Piensen en Erkenci Kuş, una comedia romántica que arrasó con el rating y que catapultó a Demet al estrellato internacional. Su personaje, Sanem Aydın, una joven soñadora, independiente y con un espíritu aventurero, resonó profundamente con el público indio, especialmente con las jóvenes que se identificaron con sus aspiraciones y su lucha por encontrar su lugar en el mundo. La historia de Sanem, una chica que trabaja en una agencia de publicidad y sueña con ser escritora, es un cuento de hadas moderno que atrae a una audiencia que busca inspiración y esperanza. Pero no es solo la serie en sí lo que explica el éxito de Demet. Es su interpretación. Demet le dio vida a Sanem de una manera tan auténtica y creíble que logró conectar emocionalmente con la audiencia. No se limitó a recitar líneas, se metió en la piel del personaje, transmitiendo sus emociones, sus miedos y sus alegrías de una manera que resonó con el público. Su química en pantalla con Can Yaman también fue un factor crucial. La pareja Sanem-Can se convirtió en un fenómeno global, y su romance en la serie hizo suspirar a miles de personas en la India. La tensión romántica, los momentos tiernos y las escenas cómicas entre Sanem y Can crearon una adicción en el público que esperaba ansiosamente cada nuevo episodio. Otro factor importante es la accesibilidad de Demet a través de las redes sociales. Ella es muy activa en Instagram, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Esta cercanía virtual permite a sus fans indios sentirse más conectados con ella, como si la conocieran personalmente. Demet interactúa con sus seguidores, responde a sus comentarios y les muestra su agradecimiento por su apoyo. Esta conexión personal es invaluable y ayuda a fortalecer su base de fans. Comparte momentos de su vida cotidiana, fotos de sus viajes, adelantos de sus proyectos y mensajes de inspiración. Esta transparencia la hace aún más cercana y querida por sus fans. Pero no todo se reduce a la televisión y las redes sociales. Creo que hay algo más profundo en el atractivo de Demet Özdemir para el público indio. Y creo que tiene que ver con los valores que ella representa.
No se trata solo de entretenimiento superficial, hay una conexión a un nivel más significativo. Demet es una mujer fuerte e independiente y trabajadora. Ella ha superado muchos obstáculos en su vida para llegar a donde está hoy. Su historia de superación inspira a muchas personas, especialmente a las mujeres, a perseguir sus sueños y a no rendirse ante las adversidades. Empezó su carrera como bailarina y luego incursionó en la actuación, demostrando su versatilidad y su determinación para alcanzar sus metas. Su trayectoria es un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr grandes cosas. Además, Demet transmite una imagen de autenticidad y honestidad. No intenta ser alguien que no es. Se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Esta autenticidad es refrescante en un mundo donde la imagen a menudo se prioriza sobre la sustancia. No tiene miedo de mostrar su lado vulnerable, lo que la hace aún más humana y relatable. Creo que el público indio valora la autenticidad y la honestidad en sus ídolos. Buscan personas que sean reales, que se conecten con ellos a un nivel humano. Y Demet Özdemir cumple con creces esos requisitos. La gente está cansada de las figuras públicas perfectas e inalcanzables. Buscan personas genuinas que los inspiren y los hagan sentir identificados. También creo que su belleza juega un papel importante, aunque no sea el factor principal. Demet es una mujer hermosa, sin duda. Pero su belleza es natural y accesible. No es una belleza inalcanzable o distante. Su belleza es la de una chica de al lado, una chica que podrías encontrar en la calle. Esto la hace aún más atractiva para el público. Su estilo es moderno y elegante, pero al mismo tiempo sencillo y cómodo, lo que la convierte en un icono de moda para muchas jóvenes. Pero no olvidemos que la India tiene una larga tradición de admirar a las mujeres fuertes y decididas en la pantalla. Pensemos en las heroínas de Bollywood, que a menudo interpretan personajes que desafían las normas sociales y luchan por sus derechos. Demet Özdemir, con sus papeles en series turcas, encaja perfectamente en este molde. Ella interpreta a mujeres que son independientes, que tienen sus propias ideas y que no tienen miedo de defender lo que creen. Sus personajes femeninos son un reflejo de la mujer moderna que busca su propia identidad y que no se conforma con los roles tradicionales. Otro punto a considerar es el misterio que rodea a la cultura turca para muchos indios. Turquía, con su rica historia, su mezcla de influencias orientales y occidentales, y su gastronomía deliciosa, despierta la curiosidad del público indio. Las series turcas les ofrecen una ventana a esta cultura fascinante, y Demet Özdemir se convierte en una embajadora de esa cultura. Las escenas en Estambul, la música tradicional turca y las costumbres locales crean una atmósfera exótica que atrae a la audiencia. Es importante mencionar también el papel de los fans dedicados. La base de fans de Demet en la India es increíblemente activa y apasionada. Organizan eventos, crean fanpages en las redes sociales, traducen sus entrevistas y la apoyan incondicionalmente en todos sus proyectos. Este apoyo incondicional es fundamental para mantener su popularidad y para hacer crecer su base de fans. Crean hashtags, organizan campañas de trending topics en Twitter y le envían regalos y mensajes de apoyo constantemente. Su pasión es contagiosa y ayuda a crear una comunidad de fans sólida y leal. Además, el auge de las plataformas de streaming ha facilitado el acceso a las series turcas en la India. Plataformas como Netflix y Amazon Prime Video ofrecen una amplia selección de series turcas dobladas y subtituladas, lo que ha ampliado aún más el alcance de Demet Özdemir. Esto permite que un público más amplio pueda disfrutar de su trabajo y conocer su talento. Otro factor que no podemos pasar por alto es la similitud en algunos valores familiares y sociales entre la India y Turquía. Aunque son culturas diferentes, ambas sociedades valoran la familia, el respeto a los mayores y la importancia de la comunidad. Esto puede explicar por qué los personajes y las historias de las series turcas resuenan con el público indio a un nivel más profundo. Para concluir, no hay un solo secreto para el éxito de Demet Özdemir en la India. Es una combinación de factores que incluyen su talento actoral, su carisma natural, la popularidad de las series turcas, su accesibilidad en las redes sociales, los valores que representa, su belleza natural, el misterio que rodea a la cultura turca y el apoyo incondicional de sus fans. Es una sinergia de elementos que han creado un fenómeno cultural. En resumen, Demet Özdemir ha logrado conectar con el público indio a un nivel emocional profundo. Les ofrece algo más que entretenimiento. Les ofrece inspiración, esperanza y una ventana a un mundo nuevo y fascinante.
Es una embajadora de la cultura turca y un modelo a seguir para muchas jóvenes. Y eso, mis queridos amigos, es lo que la convierte en una estrella tan querida y admirada en la India. Su éxito es un testimonio del poder de la televisión y las redes sociales para conectar culturas y crear lazos entre personas de diferentes partes del mundo. Llegamos al final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantó investigar este tema y compartir mis conclusiones con ustedes. Esta investigación me ha llevado horas, pero cada minuto valió la pena para traerles la información más completa y actualizada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like. Es muy importante para mí saber qué tipo de contenido quieren ver más en el canal. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del éxito de The Method de Mir en la India? ¿Cuál creen que es el factor más importante? ¿Han visto alguna de sus series? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este fenómeno. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas y a The Method de Mir. Compartir es amar. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Adiós. Y recuerden, sigan soñando en grande como The Method de Mir. Hasta la próxima.